Padre, queremos entregarnos a ti en esta mañana. No queremos hablar palabra de hombre, sino queremos hablar lo que está en tu corazón. Tu pueblo debe conocer para vivir conforme a tu voluntad. Estamos ante tu palabra, Señor, para abrirla y para que ella sea la que nos confronte, nos transforme, nos limpie, nos haga personas idóneas para vivir dentro de tu voluntad. Por eso, Señor, que todo lo que aquí se diga glorifique tu nombre. Que todo lo que se exprese traiga vida al corazón del hombre. Que tu palabra, que es poderosa, transforme nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra vida física aún, para que nuestras vidas glorifiquen tu nombre. Confiamos de que tú estás aquí y estamos seguros que tú nos vas a hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mantenga su Biblia abierta allí en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. No la vaya a cerrar más nunca. Leía esta semana a un teólogo decir que este es el segundo párrafo más difícil de todo el libro de Romanos. Bueno, todavía no estoy tan convencido de que es el más difícil, el segundo más difícil de todo el libro de Romanos, pero así piensan algunos de la dificultad, y muchos de nosotros hemos estado batallando con este texto. Cada vez que lo leemos nos sentimos ahí como retratados, reflejados. Y para algunos, bueno, no ha habido entendimiento del texto. Los teólogos, los maestros de la Biblia están divididos. Un grupo cree que este texto se refiere a una persona no creyente, y otro grupo cree que se trata de creyentes. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra y no lo que dicen los teólogos. Debo decir en primer lugar, mis hermanos en Cristo, que la vida espiritual de todo creyente o de todo cristiano puede tener dos caminos. Uno puede ser el camino de la vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos quieren eso? Que de verdad hayamos llegado a Cristo y habernos comprometido suficientemente con Él nos haya conducido de verdad a disfrutar de una fe, de un cristianismo, de un caminar, de un andar con Dios en victoria. Amén. Eso debe ser, ¿verdad?, nuestra meta, nuestro norte. Para eso nos salvó Dios, para ser victoriosos. La Biblia enseña acerca de la victoria frecuentemente. ¿Se ha visto esto en la Biblia? La Biblia nos anima, y Pablo decía, nosotros somos más que vencedores. Y es bueno, en Apocalipsis, cuando se habla de las iglesias, el que venza, ¿se acuerdan esa expresión? Ese eslogan ahí, el que venza, porque para nosotros es una meta, vivir en victoria. Pero todos sabemos también que podemos vivir también fracasados. Podemos ser cristianos fracasados, derrotados por el pecado. Es bueno notar que una persona espiritualmente fracasada es una persona que peca, pero que creyó, peca y después se mantiene ¿dónde? ¿Dónde se mantiene? Pecando continuamente. Peca. Allí estamos en conflictos si la persona realmente es un creyente o no lo es, pero hay creyentes que uno los ve toda la vida dando vueltas en un círculo vicioso. No terminan de levantarse. O medio se levantan y caen, medio se levantan y caen, medio se levantan y caen. Y hace poco escuché un testimonio de una persona diciendo, yo reconozco que yo vivo levantándome y cayéndome, levantándome y cayéndome, levantándome y cayéndome. Ese no es el plan de Dios para nadie. Levantarse y caerse. Y algunos dicen, bueno, yo estuve un tiempo sirviendo a Cristo y después me aparté por un poco de años. Y uno escucha toda clase de barbaridad. Pero hay una gran verdad que hoy vamos a estudiar a fondo,
Un cristiano normal es una persona que libra una batalla espiritual todo el tiempo. ¿Está bien? Si no, no es normal. Si usted piensa que tiene semanas de victoria y que no le pasa nada, me parece que tiene que tener algún problema. Todo creyente va a pecar. ¿Sí o no? Eso es bíblico. Que todo verdadero cristiano va a pecar. No, pero vamos a ver hablar de la Biblia más adelante, que no es posible que haya uno que no peque nunca. Porque si no, bueno, es Jesucristo otra vez en la tierra. ¿Está bien? La Biblia dice que todos somos pecadores, que de alguna manera nadie ha quedado liso. Todos hemos pecado. La Biblia solamente dice que Jesús fue el único que, siendo humano, no pecó jamás. Pero todos pecamos. Pero los creyentes que pecamos, ¿qué hacemos con el pecado? Bueno, nos arrepentimos, lo confesamos, nos volvemos a levantar, seguimos adelante. No nos mantenemos postrados en el pecado, no continuamos la vida en pecado, nos levantamos en el nombre de Jesús para continuar haciendo la voluntad de Dios. Con nosotros se nos comete un grave error. A muy poquitos aquí, a lo mejor, cuando llegaron a Cristo, jovencitos, nuevos creyentes, se les enseñó que la vida cristiana era una batalla. ¿No es cierto? A muy pocos se nos enseñó que la vida cristiana había que asumirla como una batalla de todos los días. Nos dijeron que desde el primer día que esto era una vida en victoria, que el pecado estaba derrotado, que ya iban para el cielo, y te pintaron un cuadro de Tísico. Y muchos hemos vivido engañados. Y como no podemos vivir en victoria, entonces algunos aceptamos vivir derrotados, fracasados espiritualmente todo el tiempo. En el párrafo anterior dijimos que la ley de Dios, ¿cómo era? Maravillosamente buena. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? La ley de Dios es maravillosamente para nosotros. Ella cumplió y sigue cumpliendo un propósito en el proyecto eterno de salvación para con el hombre. Ella nos muestra el pecado y sus consecuencias. Pero también aclaramos muy bien la semana pasada que la ley no puede salvar, ni mucho menos puede santificar. La ley nos muestra el pecado, pero la ley no puede ayudarnos a vencer el pecado. Es más, dijimos la semana pasada que la ley, más bien, el pecado se aprovechó de la ley para incitarnos, para hacer lo malo. Así era de pecaminoso, de pervertido, de perverso el pecado, que aún de las cosas buenas se aprovecha. Y se aprovechó de la ley. Ahora en este párrafo yo estoy convencido que este es un párrafo de un creyente. ¿Está bien? Vamos a ver por qué. El apóstol presenta su propio testimonio. ¿Está bien? Se cuenta que él habla del yo. Y él utiliza el yo montones de veces allí, en ese texto. Pongan atención que aparece, porque no lo conté, pero una cantidad altísima de yo hay allí, donde se refiere a sí mismo en el tiempo presente. Si usted pone atención al capítulo 7, los versículos anteriores, se usa más el tiempo pasado, pero a partir del 14 más se usa el tiempo presente. Pero yo estoy convencido que solamente un creyente puede hablar de esa forma. Solamente un creyente puede decir: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Solamente un creyente puede anhelar ser librado del pecado. Amén. Amén. Solamente un creyente puede decir: gracias a Dios por Jesucristo, que me dio la libertad del pecado. Así que no tengo duda que aquí el apóstol Pablo nos trata de enseñar. Vean, aquí está la lección. La vida cristiana normal es una batalla intensa contra el pecado. Amén. Repita conmigo: la vida cristiana normal es una batalla intensa contra el pecado. Si eso lo entendiésemos todos desde el principio de la vida cristiana, cuando el primero que levanta la mano y acepta a Cristo, hay que decirle: mira, compañero, te metiste en problemas. Ahora viene una batalla. A lo que salgas por esa puerta, lo primero que vas a encontrar es una invitación al pecado, a que te devuelvas. ¿Cierto? A lo que llegas a tu casa, a lo mejor tu mamá te va a decir: tú estás loca.
¿No es cierto? ¿Qué hiciste tú? ¿Verdad? Si tú renuncias a la religión de tus padres, te vas esta mismo hoy a la casa y no sé qué vendrá por ahí para que uno entonces se arrepienta, se devuelva. El pecado comienza a levantarse contra nosotros para impedir que vivamos la vida cristiana. Tenemos que aprender eso. El cristiano normal vive una vida cristiana como que en batalla. En batalla. Vamos a ver tres cosas aquí. Número uno, el cristiano reconoce que tiene una lucha sin tregua contra el pecado. Reconoce. Vamos a empezar por ahí, vamos a reconocer. Porque el segundo punto dice, el cristiano asume la realidad de la lucha espiritual. Una cosa es reconocer y otra cosa es asumir. Y en tercer lugar vamos a decir que el cristiano confía en su victoria sobre la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Vamos a ver los tres puntos. Ve aquí versículo 14, ponga atención lo que va diciendo el texto. Vea su Biblia ahí. Primero el apóstol reconoce lo justa y buena que es la ley de Dios. ¿Lo ven ahí? ¿Lo reconoce? ¿Por qué lo reconoce? Porque ella le va a mostrar lo que Dios quiere. La ley nos ha mostrado lo que Dios quiere para nuestras vidas y para cada uno de sus hijos. La ley no es nuestro problema, que quede claro. Ya dijimos la semana pasada que la ley era maravillosamente buena. ¿Para quién? Para nosotros. El problema no es la ley. ¿El problema qué es? El pecado. ¿Quedó clarísimo? El problema no es la ley, el problema es el pecado. No es la ley que desea que hagamos lo malo. ¿Quién desea que hagamos lo malo? El pecado. ¿Está bien? Así que la pelea no es contra la ley, la pelea es contra el pecado. Inmediatamente Pablo dice, pero yo soy ¿qué? Carnal. Ve el texto ahí, vendido al pecado. Está reconociendo una situación en la cual él vive todos los días. Pablo admite que entonces, ¿qué es? ¿Dice? ¿Qué dice? Yo soy carnal. Esto significa que tiene una naturaleza, aún siendo creyente, una naturaleza que no se pierde, inclinado a lo sexual, a los apetitos propios de la carne, ¿cierto? De la naturaleza pecaminosa, y que debe quedar muy claro aquí. El cristiano que nace de nuevo, oye bien, el cristiano que nace de nuevo, adquiere una nueva condición espiritual. ¿Todos decimos amén? Amén. Hay que quedar claro con eso. El nuevo nacimiento por la obra sobrenatural del Espíritu Santo transforma la vida espiritual del hombre, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una condición espiritual nueva que tenemos los que estamos en Cristo. Es una operación del Espíritu Santo. Es lo que hemos llamado el nuevo nacimiento. Es la obra del Espíritu Santo quien nos coloca la vida misma de Cristo en nosotros, la misma condición espiritual de Cristo en nosotros. Amén. Y esa nueva condición espiritual no anuló la otra. O sea, el viejo hombre. La carne aún está allí. ¿Está bien? La carne está ahí con sus apetitos. Y todo el que es creyente verdadero lo entiende perfectamente. ¿Cierto? ¿Cómo es que yo soy de Cristo? Nací de nuevo, tengo la vida eterna, voy para el cielo. Sin embargo, está esto aquí, adentro de mí, que todavía me dice, ¿verdad? Me invita a pecar. Me estimula a hacer lo malo. Está allí, me inclina a alimentar mis deseos carnales, mi sensualidad y toda clase de barbaridad. Dice la palabra, vea esto. Aquel que lo puede negar, porque hay gente que lo niega. ¿Está bien? Hay gente que dice que existen dos tipos de condiciones en el mundo: el no creyente y el creyente. El que no tiene a Cristo y el natural,
el que no conoce a Dios y el espiritual. Pero no existe este carnal, es imposible que exista. ¿Está bien? Yo recuerdo un hermano que me desafió y empezó a desafiarme diciendo, pastor, yo no creo eso. O es espiritual o no es espiritual. Pero eso de carnal es inventado. Pero la Biblia repite constantemente esta verdad. ¿Sí o no? Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niñitos en Cristo. Pablo dice allá a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 10, aunque andamos en la carne, ¿está bien? No batallamos o no peleamos en la carne, peleamos con las almas espirituales. Y tú sabes que Pablo está hablando constantemente y le habla a los hermanos de Galacia y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y a quién está hablando? A los creyentes. Está hablando a los creyentes. ¿Está bien? Así que ahí están esas dos naturalezas que están obrando, ¿verdad? Una contra la otra constantemente. Esa condición está ahí presente. Así que si alguno lo niega, bueno, sería bueno leerle 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice después? ¿Hacemos a quién? A Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Y después dice el versículo 9, y si confesamos nuestros pecados, y para qué confesar si no pecan. Si hay dos tipos de personas, los sanos y los creyentes verdaderos, espirituales, que nunca pecan, y los que solamente pecan y que no tienen a Cristo. Entonces, ¿por qué está ese ahí como en el medio? La Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios. Y después dice, y si alguno peca, ¿qué va a hacer? Si alguno cae en la carne, si alguno cedió a su condición de carnalidad y le falló a Dios, ¿qué va a hacer? Confesará sus pecados a Dios, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y después dice el capítulo 2, versículo 1, 1 Juan, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿verdad? Abogado, ¿para qué no va a defender entonces el abogado? Si no pecamos nunca. ¿Van conmigo? ¿No se han perdido? Si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros los espirituales, Gálatas 6:1, reprenderlo con espíritu. Entonces, ¿para qué mandan a los creyentes espirituales que estén pendientes de los canales? Si no hay canales. ¿Está bien? O sea, a la luz de la totalidad de la palabra, por supuesto que nosotros esa condición pecaminosa está ahí, ¿verdad? Que solamente va a desaparecer cuando estemos con el Señor en su presencia. Pero mientras estamos en la tierra, existe ese conflicto, ¿verdad? Entre mi hombre interno espiritual transformado por el Espíritu Santo y ese hombre carnal que está allí, que quiere esa condición de carnalidad pecaminosa que siempre está inclinándome ¿hacia dónde? Hacia el pecado, hacia lo que está mal. Dese cuenta que lo que quiere hacer el pecado es volverte a esclavizar. ¿Está bien? Y ya hemos estudiado el capítulo 6 de Romanos, lo estudiamos de una forma clara y contundente, que el pecado no tiene poder para esclavizarte otra vez. Ya Jesucristo nos libertó de esa esclavitud. Yo me esclavizo al pecado si yo voluntariamente decido nuevamente ¿qué? Servir al pecado. Amén, hermanos. Amén. Vean, Jesús dijo allá a los discípulos, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Está bien? El que decide servir al pecado se convierte. Y Pedro muy bien lo dice hablando de los falsos maestros, porque todo el que decide servir a esas personas se convierte en esclavo del que sirve. ¿Está bien? El que sirve al pecado también se convierte en esclavo del pecado. Pero eso es tu decisión. Si tú no te has apropiado de la victoria de Cristo en la cruz, que te libertó del poder del pecado sobre ti. Es un principio importante de la vida cristiana, que yo me apropie de esta verdad. Yo estoy libertado del poder del pecado. Aunque está allí y me está invitando y está insinuando, no significa que estoy automáticamente esclavo. Yo vuelvo a servirle porque me da la gana, dígalo con fuerza. ¿O no?
me da la gana, le vuelvo a servir al pecado. Esto hay que irlo así hilando para que no se me vaya a confundir. Amén. Así, hermano, que la condición humana, ¿verdad? Pablo admite, lo incapacita aún para comprender la razón de su pecaminosidad. ¿Verdad? El versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Lo van conmigo? Ni aún lo entiendo. ¿Verdad? No lo entendemos. ¿Cómo es eso? Y entonces Pablo dice, entonces eso me hace reconocer que la ley es buena. Porque la ley me sigue diciendo, mira, mosca, mira, no te apartes, mira lo que es pecado. Pero puede ser, como dijimos la semana pasada, la ley no solamente está diciendo lo que es malo. La ley en su intención primigenia quiere mostrar cómo Dios quiere que vivamos para honrarle y agradarle como santos. Amén. La ley no solamente está ahí para mostrar que tú eres malo, sino para mostrarnos que sí es posible vivir. ¿Cuál es la norma que Dios tiene para nosotros en este tiempo? Así que, hermano, el cristiano quiere obedecer la ley de Dios, pero al final su voluntad humana o su carnalidad no hace nada bueno. Me gusta cómo traduce en la nueva traducción viviente este texto de Gálatas 5:17. Ahí lo tiene ahí, hermano. La nueva traducción viviente en Gálatas 5:17. ¿Nadie tiene nueva traducción viviente aquí? ¿La tiene? Pueden leerlo ahí, hermano, con voz sonora. Gálatas 5:17. Ajá. 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La carne se opone contra lo espiritual se opone contra la carne para que no hagamos lo que queremos. Lo que somos de Cristo, realmente, queremos de verdad honrar a Dios. Amén. Pero ahí está esa condición carnal que está constantemente oponiéndose, haciendo lo contrario. Esto nos pasa desde las ganas de orar hasta las ganas de robar. En todas partes. En todas las áreas de la vida encontramos esta batalla. Desde que nos abrimos los ojos en la mañana, algunos les provoca casi acostados cuando sabemos que debemos estar con Dios. ¿O no? Porque nosotros hemos descubierto que la vida cristiana victoriosa es extraordinaria cuando comenzamos el día con Dios. ¿Cierto? Y que el día nunca es igual cuando nos olvidamos de Dios en la mañana. Pero cuando comenzamos el día, porque el Espíritu nos dice, levántate, pasa tiempo con Dios. Yo veo, por ejemplo, a mí me pasa esto, que el Espíritu me para a una hora así. Yo vi 2 días esta semana que era 4:51. Abrí los ojos, digo, el Espíritu Santo es mi despertador. También. Y yo entendía claramente que me despertaba a esa hora porque Dios quería que estuviese en la batalla, clamando al Señor. Pero la carne, ¿qué dice? ¿Ah? La carne pide pereza. La carne piensa en el futuro, en el resto del día. Tengo que trabajar bastante hoy, tengo que estar como una uvita, así que tengo que dormir completo. Y empiezan los cuentos. ¿Cierto? Y así comenzamos. Mira, comenzamos con una situación, puede ser en el tráfico, nos para un fiscal, ¿verdad? Y nos pone una boleta y empezamos a maquinar, ¿cierto? La carne dice una cosa y el Espíritu dice otra cosa, ¿verdad? El Espíritu dice, paga tu multa, fuiste responsable, quédate callado, ¿verdad? Admite tu error y resuelve. Pero la carne, ¿qué dice? A lo que el fiscal te dice, bueno, pero podemos buscar otra solución. Pues sabes que hay otra solución, ¿verdad? La multa son 900 bolos, pero yo me contento con 200 bolívares. ¿Y usted, en su carne, qué va a hacer? ¿Cierto? Esto no es tontería, esto es de todos los días, en circunstancias de todo tipo, en la vida de pareja, ¿cierto? En la vida con los muchachos, en la vida con los hijos, en el trabajo, en decisiones laborales. Ahí está la carne contra el Espíritu, esa batalla constante.
y nos sentimos muchas veces que somos incapaces de agradar a Dios, que somos incapaces de hacer lo bueno. Y supiera que el diablo trabaja para que uno se sienta fracasado. Quiero decirles esto, que Satanás trabaja para que usted se sienta un fracasado, el que no pega una, el que no obedece, ¿verdad? Y el diablo es un acusador. Después que te hace caer tu carne, te trabaja para que te sientas culpable. Por eso hemos dicho que el pecado siempre engaña. ¿Se acuerdan? ¿Por qué engaña? Porque él siempre te ofrece algo bonito, hermoso, agradable, algo que llena tu necesidad, que resuelve tus problemas, pero nunca te dice de las consecuencias. Esa es la trampa del pecado. Nunca te habla de las consecuencias, lo que viene detrás, el sentimiento de culpa, el dolor, la frustración, ¿verdad? La pena que tienes con Dios, con los demás. Yo veo gente que cuando anda en pecado anda con la cara agachada, ni quieren ver a uno a los ojos. ¿No es cierto? Porque el pecador te dice, mira, ahora que te viene, es que vas a andar avergonzado a los demás. ¿Cierto? No te dice eso. Así que el pecado trabaja. Hay un punto importante aquí en estos versículos, hermano. Todo cristiano tiene que admitir esta naturaleza carnal. ¿Decimos amén? ¿Tenemos que? Admitirla, que es real, con la cual todos convivimos con ella. Véase cuenta. Esa naturaleza lo que está apuntando es hacia lo depravado, hacia lo corrupto, lo inmoral. Yo he tenido hermanos que me han hablado y me han dicho, pastor, ¿cómo es eso que yo me he entrado en la mente a acostarme con mi hija? ¿Ah? ¿Tú ves? ¿O no? El pecado trabaja en lo más pervertido. Y él va a ofrecer cualquier tipo de alternativa absurda. Por eso los teólogos hablan de la depravación total. ¿Está bien? No hay gusto uno, no hay nadie que haga lo bueno, ni que lo piense, ni que lo crea, ni lo haga. Así dice la Biblia. En la carne, cuando le damos lugar a la carne, estamos nulos para agradar a Dios. ¿Está bien? Mosca con eso, porque si usted le permite a la carne que gobierne, usted está anulado. Me gusta lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Vea conmigo ahí, vea conmigo esos dos versículos. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Van conmigo? Y después dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y después que dice, me encanta esta última. ¿Qué dice? Ni tampoco. ¿Qué no puede? Por eso le digo que si usted le permite que la carne lo gobierne, usted está nulo. No puedes. Muchos creyentes dicen, yo sí puedo. ¿Escuchado eso? Gente bocones que se cree que sí puede. No, compañero, no puede. Yo recuerdo que yo tenía una disputa con mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, y él se molestaba conmigo, porque nosotros decíamos que era el santo y yo era el pecador. Ya salíamos de muchachos a bolchar, y bueno, el otro, todas las muchachas de Egipto y los muy santos. Y yo no, yo le agarraba una y, ¿sabes? Y andaba y pantallaba con uno y soltaba una y le agarraba otra. Y le daba el sitio, broma, y entonces bueno. Nos echábamos bromas. Y él me decía así, pajarito, cuídate, pajarito, cuídate, ten cuidado lo que estás haciendo, estás jugando con fuego. Yo le decía así de bocosa, yo sé hasta dónde llegar. ¿Está bien? Y él se ponía más bravo. Estás jugando con candela. ¿Está bien? Estás jugando con fuego. No puedes hablar así. Y así muchos nosotros hablamos, ¿verdad? Nos creemos que somos capaces de jugar con fuego. ¿No es cierto? Mira aquí dice el texto, va conmigo otra vez, 8:7, ¿qué dice ahí? Ni tampoco. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no agradar a Dios. No podemos. Por eso decimos el primer punto, un cristiano reconoce esta batalla sin tregua contra el pecado. Tenemos que reconocerla. No puede decir, no, el pecado está en la cruz, quedó derrotado, está pisado, no me hace nada, así que yo puedo jugar con candela. ¿O no? No puedes.
¿verdad? Esa gente que habla así como que si fueran invulnerables. ¿Cierto? Tranquilo, ¿verdad? Muchas veces los hijos, uno dice a los hijos otra cosa, le hace un consejo, los hijos dicen, pero papá, tranquilo, estás viendo cosas raras. Tú siempre estás pensando en pecado, nosotros nos portamos bien. Porque no estamos reconociendo que hay que tener cuidado con el pecado. Amén. Por eso el segundo punto dice, el cristiano asume la realidad de la lucha espiritual. No solamente reconocer que ahí está. Yo tengo que montarme en el caballo y saber que esto es una pelea, una batalla. ¿Está bien? Ve lo que dice el apóstol ahí en ese versículo 21. Es un principio universal que el pecado es una realidad continua en la vida del cristiano. ¿Lo dice o no lo dice el versículo 21? ¿Lo van conmigo? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley. ¿Qué dice la ley? Que el mal está. ¿Cuál es la ley? Que todavía reside en nosotros ese viejo hombre que nos persigue y que desea que fracasemos. Está allí. Se da cuenta que hay mucha gente que no habla de otros enemigos, que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento: la carne, el mundo y Satanás. Hay unos que son muy cómodos. El diablo tiene la culpa de todo. Todo va con el diablo. Y en la iglesia de Cristo, mira, esa es otra distorsión moderna. Los famosos movimientos estos de guerra espiritual, todo es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y la carne está por ahí. No, y tú puedes, se aparece el pecado, reprende el demonio que está detrás y le ponen nombre a cada demonio de mentira, demonio de orgullo, ¿se acuerdan? Ajá. Y entonces, no, yo soy santo. El culpable es el diablo. Y algunos movimientos supuestamente evangélicos son heréticos. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver, la enemistad tienes que verlo equilibrado. Entonces, la que está la carne, está el sistema de valores creados por Satanás en este mundo que atenta contra nosotros, y está el mismo Satanás con su demonio como algo real. Y no podemos estar los extremistas que están aquí todos en la carne y nada con el diablo. No, le está agotado también en la cruz, está clavado allá, olvídate de eso. Olvídense esas cosas que está. Sobre todo en los creyentes que no creen en la operación del diablo, tienen muchos problemas con Satanás, porque Satanás lo ve como mango bajito. No, Dios no se mete conmigo. El diablo no va a tocar, no, pero el inicio no va a tocar tu salvación. Pero sí te puede tocar, por ejemplo, por no perdonar. Cuando la Biblia dice en Efesios 4 que no se ponga el sol sobre otro lado, y después dice, ni deis lugar a quién. ¿En qué contexto está esa expresión? Ni deis lugar hay lugar, viene del griego topos, de topografía. Cuando la expresión topografía, topo y de fotografía, se refiere a un lugar concreto. Se le puede dar lugar concreto al diablo en la vida. Cuidado con no tener una perspectiva adecuada de nuestros enemigos. Pero uno de los problemas graves es cuando obviamos el problema de la carne. Es muy cómodo echar la culpa al diablo. Es muy humano, muy carnal nosotros echar la culpa a los demás. ¿Verdad? Yo no fui, fue otro, es otro responsable. ¿Está bien? Yo siempre recuerdo que cuando estaba de niño en la iglesia, un niñito llegó y le tiró un traquitanque al pastor en los pies. Pleno sermón. Y ¡pum! ¿Ven? Y entonces agarramos el niñito, cuando corriendo lo agarramos, muchachos, pero no, ¿cómo hiciste eso? Yo vi todo lo último, yo estaba también un chamo, yo estaba viendo lejito la cosa. Y el chavito, yo no fui, fue el diablo. El niñito, muy tranquilo, fue el diablo. Así somos nosotros, ¿verdad? No fui yo, fue el diablo. Pero aquí el punto Pablo dice, aquí tenemos que admitir, no solamente reconocer, sino asumir la pelea contra la carne. Y esa pelea, oiga bien, no se puede evitar. ¿Amén? ¿Está oyendo? Esa pelea no se puede evitar. La ley, dice Pablo aquí, la ley de Dios trabaja en mi corazón, en mi hombre interior, y me dice lo que tiene que ser. ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo lo puedo honrar? ¿Cómo lo puedo glorificar? Y sepa una cosa,
no solamente ocurre eso, que está la ley de Dios que está allí, sino que en nosotros hay mucho más que eso. Vaya conmigo ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Mira que lo dije, llegué al lugar exacto. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Van conmigo? Vea todas las cosas que yo necesito para una vida de obediencia, ya las tengo. ¿Está oyendo? O sea, no piense que usted está ahí en esa condición carnal desalmada, allí como así, y que la carne lo tiene arrinconado. No es verdad. Vea lo que dice aquí la palabra. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? Ajá, usted tiene una condición espiritual que le capacita para ser un vencedor, ¿sí o no? Amén. Ahora vea lo que sigue. Habiendo huido ¿de qué? De la corrupción. Se supone que los que somos de Cristo nos hemos apartado del pecado y que Dios nos dio la capacidad espiritual para poder vencer al pecado, no que somos unos esclavos ahí chivos tirados contra el suelo. Si usted busca Colosenses capítulo 3 versículo 10, mira que sí se puede, donde dice la palabra a fin de conocerles, Colosenses 3:10, a fin de conocerles el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Perdón, estoy leyendo Colosenses, tengo Filipenses. Es Colosenses. Estaba leyendo Filipenses, Colosenses 3:10, donde dice, y revestidos, ¿va conmigo? De nuevo, ¿quién está revestido de nuevo? El cual, conforme a la imagen del que los creó, usted tiene una imagen nueva, el hombre nuevo, la imagen nueva que usted recibió cuando creyó en Cristo. ¿Va conmigo? Esa nueva naturaleza espiritual que usted recibió cuando llegó a Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, no está estancado. Amén. Se espera que los que somos de Cristo no nos quedamos ahí como unos niñitos en Cristo, como unos bebés, como unas personas ahí, como sino que vamos evolucionando en un proceso de crecimiento, de fortalecimiento espiritual, donde ya el pecado, aunque está ahí y está batallando contra nosotros, no tiene por qué tenernos pisados. ¿Van conmigo? Y dice aquí la palabra, va renovando hasta el conocimiento. ¿No es lo que dice Pablo allá en Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, que vea, Dios, el que nos salvó por medio de Cristo, no nos abandonó, sino que está con nosotros presente y nos está ayudando durante toda la vida hasta que el día de Cristo, el día cuando Cristo se aparezca por nosotros, estaremos listos pero lo que estamos aquí acentuando es que no es sin batalla, es una batalla todos los días. Sin embargo, el proceso de Dios avanza y los recursos de Dios son suficientes para vencer. Amén. Con Cristo estoy justamente crucificado. Vaya conmigo. Y ya no vivo yo. O sea, voy a decir mi carne. Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que dice que me dio todas las cosas por su divino poder. Lo vivo en la fe. ¿Para qué? Lo vivo en la fe. ¿Qué sigue? El Hijo de Dios. El cual me amó y dio su vida por mí. ¿Para qué me amó? ¿Y para qué dio Cristo su vida por mí? No fue para que viera en obediencia. Amén. Amén. Así que no es que aquí hay un Pablo que está derrotado y que ya no puede. Que va así. Ay, pobre yo, András, que el pecado me mate a cada chico. No es el punto. Amén. El punto aquí es que tengas conciencia del pecado por un lado y por otro lado es que te pongas las pilas y te pongas a pelear contra el pecado. Amén. De una forma activa. La ley del pecado, dice aquí Pablo, que opera en su viejo hombre, hace guerra contra la ley de Dios que está en el corazón.
¿verdad? Y me gusta utilizar para esto Efesios 4, 22 y 24. Vean lo que dice esa palabra, me encanta esto, porque vean. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿El viejo hombre está ahí? ¿Por qué manda a despojarse? Porque yo puedo tomar acciones concretas para despojarme de ese viejo hombre. Es como esa palabra ahí, despojado, es una palabra en el griego que se usa para el que carga un trapo sucio, un trapo podrido, un trapo putrefacto. Y uno cuando siente el cambio, uno se lo quiere arrancar y sacarlo de encima. Esa es una acción radical, urgente, porque te sientes mal con eso. ¿Despojado de qué? De ese viejo hombre, porque está viciado, está corrompido. ¿Y después qué dice? Y después dice que está viciado. Y el 23 dice, y renovado se puede. O sea, es una acción de quien, tuya. Yo puedo renovarme, repotenciarme en el espíritu de mi mente. Ahora, ¿qué te cuenta? Está diciendo, cambie su modo de pensar con respecto a esto. Porque yo puedo estar pensando que yo puedo vivir esclavo del pecado y que la carne está ahí, por eso que me puede pisar cuando da la gana. No es así. No es porque la carne esté ahí, que me puede pisar cuando quiera. Modifico mi modo de pensar con respecto a la carne. Aunque está allí, aunque me echa broma, aunque me fastidia, aunque me molesta, me provoca, yo la pongo en cintura. Yo decía estos días, oye, hermano, yo tengo, soy hombre como este que está aquí, como este que está aquí, y veo una chica por la calle hermosa y veo. Está bien, pero yo tengo mis métodos para tener pecado en su lugar. Y cuando el pecado quiere pasar más de la rayita, yo me repito por dentro, Señor, yo te quiero agradar y serte fiel a ti en primer lugar. Amén. Y después me repito, y serle fiel a mi esposa. Amén. Que tú me diste para que sea fiel para toda la vida. Yo me repito mi reloj mental, renuevo mi mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando tú te renuevas la mente de toda basura, tú verás que cuando llegas a tu casa ves tu esposa bellísima. ¿Está bien? Y empiezan esos piropos. Y tu esposa dice, ¿qué comiste por allá? Pero es que Dios, hay un efecto para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable, se comprueba. Pero en una lucha de cuándo? De todos los días, en lo cotidiano. No es una lucha así, tú piensas que no sé, el diablo se encuentra contigo los viernes en la noche. No creas eso. ¿Verdad? A veces el diablo, cuando llega a su casa, el diablo está ahí. ¿O no? ¿Verdad? Y la carne se provoca. Él está por todas partes trabajando 24 horas. El problema es que mi carne, que yo permita que Satanás altere mi carne. Entonces cuando eso está ahí, como yo digo, si uno no aprende a controlarse, mira, no voy a poder vivir en este mundo, porque este mundo es un mundo de provocación, ¿sí o no? ¿Cierto? Esto es un mundo de provocación. Satanás ha producido una sociedad provocativa que te invita a pecar. Entonces, el punto no es que el mundo cambie primero, el punto es que tú cambies primero. Amén. Y cuando tú cambias, cuando el mundo te ofrece su oferta, no te dejas seducir por sus provocaciones, porque tú cambiaste. Amén. Así que la carne se puede controlar, sí o no. Se puede asumir la batalla. El cristiano no puede evitar caer en carnalidad, pero debe hacer lo posible para no vivir en la carne. ¿Sí podemos? ¿Sí podemos? En el nombre de Jesús. Pablo dice de último aquí, el cristiano confía en su victoria sobre la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. Vean lo que el versículo 24, ese miserable de mí. Vean ese miserable. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Qué humildad, qué honestidad. ¿Cierto? Es importante reconocer con humildad que el pecado está allí acechando nuestras puertas y que muchas veces somos débiles. Muchas
gente no concibe. El cristianismo ha sido enseñado a ser arrogante, a creernos mejores que todo el mundo. Nos gusta la apariencia, la santurronería. Nos encanta mostrarnos como perfectos, como gente que son mejores que los demás. Todos los demás están equivocados y no estamos en la verdad. Eso no es verdad. El apóstol Pablo no era así, ¿verdad que no? ¿Verdad que el apóstol Pablo no era así? El apóstol Pablo decía: yo soy miserable de mí. Oye, ¡qué porquería! ¿Verdad? Pobre de mí. ¿Cierto? Qué importante mostrarnos como personas que somos vasos de barro, frágiles, débiles. Algunos no toleran que el pastor se pare aquí y diga: mira, ¿qué pasa? Para el semáforo de allá, un motorista se mete conmigo y le di 4 groserías. No, pastor, ¿cómo se hizo eso? Ahora la iglesia se va a oír, ¿no? Pero se vayan a mí, gloria a Dios, no sirva nada. Porque una iglesia que entiende esto, admite que soy el pastor peca. Que aquí no hay un santo, un tipo que no mata una mosca, que hay un pecador igualito que pelea con ustedes todo el día con el pecado. Igual como ustedes esperan que el pastor sea comprensivo con ustedes, yo quiero también que sea comprensivo conmigo. Pues yo no lo voy a esconder. No debo esconder mis debilidades espirituales. Es más, mira, cuando lo que han leído la historia de Jim Baker y de Jimmy Swaggart, los dos famosos predicadores norteamericanos que cayeron en pecado y hundieron su ministerio. El Peter Warner hizo una investigación de ellos dos, hizo un interrogatorio a ellos y a su iglesia. Y los dos admitieron: uno de nuestros errores fue nunca reconocer nuestras debilidades. Siempre quisimos que el mundo nos viera perfectos. ¿Está bien? ¿Verdad? Y la iglesia pues estaba feliz de ver a su pastor, el santo, el que no se equivoca, hasta que lo metimos. ¿Tú sabes, hermano? Dios no quiere aquí, metas la pata, hermano. Aunque los demás te digan: usted es un rollo con Dios. Admita su problema. Admita que pecó. Aquí no estamos para patear a nadie. Ahí dice la Biblia que los espirituales, dice la Biblia, si alguno es sorprendido con una falta, los espirituales restauren al hermano con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, con humildad, con dulzura, con amor, con misericordia. ¿Quién soy yo para tu gastazo? El que puede juzgar es Dios, que está en el cielo. Pero aquí hace falta una comunidad que abra su corazón al pecado, que no se oculte, que no engañe. ¿A quién está engañando? Tú sabes una cosa: primero Dios lo sabe, o crees que estás engañando a Dios. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. ¿Oíste la palabra? Pero tú sabes una cosa: aquí el que anda en pecado, todo el mundo lo sabe. Hasta en la casa se le nota, hasta en los poros se le nota el pecado. ¿Sí o no? Y tú sabes una cosa: en esta iglesia hay discernimiento espiritual. Amén. En esta iglesia hay gente llena del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ve el pecador, de antojito le agarra en el aire, que está mal. ¿Qué te pasa? Yo creo que a mi esposa decirle: mira, Dios puso en tu corazón tal cosa. Se fue en rojo. Estás a punto de caer. El discernimiento espiritual. Entonces, ¿para qué engañarnos? En vez de venir honestamente y decir: hermano, soy débil, estoy fallando, ora por mí, ayúdame. ¿Cierto? Ayúdame. No nos escondamos. Eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Y algunos vivimos con esa batalla y el león nos engaña, creyendo que tapando la cosa es que la cosa camina. No camina tapando. Camina siendo honesto, reconociendo las debilidades. Tenemos que ser, y cuando no podemos, tenemos que ser honestos. Mira, me cuesta este pecado. Yo lo he contado aquí muchas veces, cómo me ha costado a mí, gracias a Dios, que he venido de victoria en victoria. ¿Verdad? Mis reacciones violentas. Yo les he contado aquí, que a algunos a veces le cuento cosas y les cuesta: oye, ¿me contas eso? Yo ya le conté a los hermanos cómo ahí sacan mi casa, pues a veces la gente sube así. Entonces yo dejé de tener ahí, pues todo el mundo, todos los vecinos suben ahí, ese pedacito ahí. Yo dejé metido porque las provocaciones en las que van bajando me alteraban demasiado. Yo digo: bueno, no voy a prevenir más que la mitad. Porque cuando el tipo me provocaba, yo le ponía el carro de frente. De frente se lo ponía. Motorizado o carro. Y los tipos se tiraban para la esquina a toda velocidad porque no chocaban de frente. Yo hice cosas como esa. Pero por la gracia de Dios, he venido cambiando. Ya no doy vuelta por ahí.
puedo echar la culpa a mi papá, se la puedo echar a mi papá, y mi papá era un tipo atravesado. Ya no tiene miedo a nadie. A un policía no se le tiene miedo. A un guardia se le pone en su lugar. Y así me enseñó mi padre. ¿Está bien? Y yo lo vi con mis ojos, agarró un guardia y decía, tócame y verás. Ah, no, pues saca la pistola, pues sácalo. No te doy tiempo, sacarte cuando te voy a sacar los dientes. Yo vi eso. Yo viví eso. ¿Está bien? Ahora no le echa la culpa a él. Hubo una influencia, pero mi cara está ahí. ¿Cierto? Y a veces provoca, está ahí ese viejo hombre que uno lo tiene que controlar y no puede esconder, porque el diablo es astuto. Cuando tú lo escondes, peor. ¿Está bien? Tienes que ser honesto con tus hermanos, con tu familia. Tengo estos problemas, oren por mí, ayúdenme. Vamos a vencerlo todos en el nombre del Señor. Amén. Porque ve como Pablo, aquí en este grito de Pablo, no es solamente una tragedia, que soy un pecador, que no puedo más, sino un anhelo. Aquí hay en el fondo un anhelo. Yo quiero salir de esto. Amén. ¿Cuántos están luchando con pecados que le ha costado salir de eso? Amén. Bueno, es un deseo. Yo quiero salir de esta condición. No quiero seguir dando vueltas años y años, fracasos y fracasos. Yo quiero por fin ser libre. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Entonces, dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Amén. Qué texto tan hermoso ese. Gracias a Dios por Jesucristo. El plan de Dios. ¿Se acuerdan de la obra de teatro aquí que hicieron los amigos de Avepani? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la maleta con el problema? ¿Cuál es el problema? El pecado. Nuestro problema es el pecado. ¿Cierto? Pero alabamos a Dios, como dice aquí, por Jesucristo. Aunque yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, bajo la carga de la ley del pecado, pero gracias a Dios que por Cristo tenemos libertad. Amén. ¿Cuántos han puesto la fe en Cristo? Amén. Solo la persona que no ha confiado en Cristo no puede con el pecado. Amén. Todo el que es de Cristo puede con el pecado. Amén. Si usted es una persona arrastrada, usted tiene que empezar revisando primero su propia salvación. Porque no solamente usted tiene una nueva condición espiritual, una nueva naturaleza espiritual, un nuevo hombre en usted, sino tiene el Espíritu Santo comenzar a morar desde el día que usted cree. A partir del domingo que viene vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo. Amén. Como el poder para vencer el pecado. No se olvide de eso. Terminamos con estos puntos. Aceptemos que la ley de Dios es absolutamente buena. Amén. Amén. Ella cumple su función de indicarnos la voluntad de Dios. Obedecer la ley de Dios tiene tremendos beneficios. Amén. Amén. Vamos a preocuparnos por estudiar. ¿Estamos estudiando precisamente hoy la ley de Dios? ¿Sí o no? Estamos hoy frente a la ley de Dios. Pónganse la pila. Número 2. Todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa carnal. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? No hay discusión. Tiene la tendencia permanente de ir contra Dios y hacer su propia voluntad. Aprendamos a ser transparentes y a reconocer esa condición. Amén. No le eche la culpa a otro. Aprenda a reconocer su naturaleza carnal. Número 3. En todo cristiano se libra una batalla permanente entre su nueva y vieja naturaleza. Hemos sido liberados del poder del pecado para destruirnos. Pero el pecado está allí esperando una oportunidad para hacernos caer en sus garras. No neguemos esta verdad. Amén. Mosca que lo llega aquí en serio problema. Número 4. Un cristiano admite su responsabilidad cuando peca. Vea la actitud de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vea el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Amén. ¿Qué hace un creyente? Todos los días, el que está en batalla, reconoce sus pecados.
Mira, hay gente que pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y no hay un acto de confesión a Dios de pecado. Y tiene que esperar que alguien diga, vamos a hacer un acto de confesión para que por fin se acuerde que hay que confesar pecado. Cuidado. Todos le fallamos a Dios. Y tú sabes una cosa, con el pecado no se duerma. No se acueste una noche con el pecado. No permita que usted cierre sus ojos una noche sabiendo, consciente que en el día le falló a Dios. Pídale perdón a Dios por sus pecados lo más pronto posible. Amén. Esa es una herramienta de batalla espiritual. El pecado más bien, ¿qué hace el pecado no confesado? Trae más pecado. Endurece. Embrutece. ¿Está oyendo? El pecado embrutece, enloquece. Y la persona que acumula pecado cada día, cada decisión que toma, mientras van pasando los días, comete más errores, más errores, más errores. El pecado nos incapacita para vivir dentro de la voluntad de Dios. Apártese de ser una persona falsa, que aparenta. Así que a veces hay gente que cree que con acciones emocionales, levantando las manos, así, está así como en una condición espiritual superior que los demás. Y a veces uno ve a esas personas y dice, Señor, qué lejos están de la verdad. Porque creen que por lo emocional se honra a Dios. Y por último, hermano, por último, un cristiano puede decidir obedecer. ¿Está bien? Ve lo que dice Romanos 6, 12 y 13. Ve lo que dice Romanos 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo buscáis en su justicia. ¿Quién decide que no reine? ¿Quién decide que el pecado no gobierne en ti, según este versículo? Diga, yo. Yo decido que el pecado no gobierne. Ahora, el versículo que sigue dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado. ¿Quién lo presenta? ¿Quién presenta los ojos a ver pornografía? Yo, o no. Y después dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Dígame. Pero ¿quién decide no servir el pecado? Yo. Decida vivir en obediencia en el nombre del Señor. ¿Puede o no puede? Sí podemos hoy aquí nosotros decidir vivir en obediencia para la gloria del Señor. Hermano, Jesucristo es la respuesta a este problema. Todo el que se somete al señorío de Cristo puede contra el pecado. Y no olvide que esta es una batalla, como dijimos antes, la vida cristiana normal es una batalla intensa contra el pecado. Si usted se descuida de esto, usted se olvida hoy, se acordó al martes, se fue que se acordó que es una batalla intensa, de aquí al martes habrá caído como 20 veces. ¿O no? Así que cuando salga por la puerta, ahorita, antes que salga de aquí, ya algunos de ustedes van a ser provocados en la carne. ¿Bien? Algunos de ustedes van a ser provocados antes de que salgan de aquí. Hoy, mañana en la mañana, en su casa, en todas partes. El pecado está ahí como una culebra peligrosa, intentando picar. Que Dios tenga misericordia. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Haga un acto de contrición. Haga un acto de confesión. Sí es cierto que vivimos una batalla, pero esa batalla se comienza reconociendo que la carne está ahí, que la carne está ahí queriendo provocarnos, queriendo conducirnos al pecado. Y usted debe reconocer o asumir la verdad que ha fallado y que fallamos todos los días. ¿Cierto? Dígale al Señor, Señor, yo te fallo. Ten misericordia de mí. Ayúdame a asumir esos valores de la palabra que tú enseñas en una forma apropiada para vencer en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por Jesucristo, dígalo. Porque me da el poder para vencer el pecado. Dile al Señor Jesucristo, gracias Señor Jesucristo por estar aquí en mi vida.
por gobernar mi vida. Dígale al Señor Jesucristo, yo decido sujetar mi voluntad al control tuyo, Señor Jesucristo. Yo quiero hacer solo lo que tú ordenes. Sí puedo usar mi voluntad para honrarte. Sí puedo, porque tú me das el poder con tu espíritu para hacerlo. Y dígale, hoy decido romper con la vida carnal. Decido caminar para agradar a Dios, entendiendo que no me voy a descuidar ni un día en esta batalla. Todos los días me voy a levantar, alerta, mosca, pendiente de que esta batalla es algo real. Y en el nombre de Jesús, confío, mi Dios, de que tú me darás los medios para ser un vencedor. Dale gracias a Dios por las batallas que va a tener en victoria los próximos días. Alaba al Señor. El enemigo no quiere que usted crea que usted puede vencer. El enemigo quiere que usted crea que usted es una persona fracasada, que no puede contra el pecado. Sí podemos, gracias a Jesucristo, sí podemos vencer el pecado. Señor, gracias por esto, mis hermanos, que honestamente, con un corazón honesto y sincero, se han acercado a ti. Padre, el propósito no es que haya aquí un tiempo de enseñarse tu palabra en la cual nos hemos sentido agradables. No es eso. Lo más importante es que las vidas de todos estos hermanos aquí presentes sean transformados por el poder de tu palabra. Que estas vidas reconozcan, Señor, la batalla en la cual se encuentran, la suman con gallardía, con valentía, en el poder de tu Espíritu, y venzan, que sean vencedores. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que le des los recursos, así como dice el apóstol Pedro, que todas las cosas necesarias para la vida y piedad se nos han sido dadas por tu divino poder. Permite que mis hermanos se apropien de todos los recursos que tienen en sus manos, en sus vidas ahora, para llevar vidas cristianas victoriosas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida personal, su vida familiar, su vida laboral. En cada área, Señor, sean más que vencedores. Los envío para esta semana a llevar vidas victoriosas para la gloria de tu nombre. Señor, también te pido, si en este lugar hay una persona que todavía no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, Padre, a menos que tú lo hagas por medio del Espíritu, no podemos hacer nosotros nada. Tú eres el único que puedes tocar esos corazones. Toca el corazón de cualquier persona en este lugar, niño, joven o adulto, que la ceguera espiritual le haya impedido ver tu gloria. Que ahora mismo resplandezca la gloriosa luz del Evangelio de Cristo en sus corazones, para que confiesen que Cristo es el Salvador y Señor de sus vidas. Los entrego en tus manos confiando, Padre, que estás haciendo la obra ahora mismo. También te ruego, Padre, si en este lugar hay gente enferma, gente que está afligida por algún dolor, así como yo también estoy ahora con esta gripe, Señor, te ruego, Padre, que tú toques, derrames con tu espíritu tu poder de sanador en esta comunidad. Sana las emociones, sana los cuerpos, Señor, sana los espíritus, sana las vidas en forma total, Padre. Ahora mismo, que este pueblo pueda comprobar que es un Dios que tiene poder, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que da vida. Padre, que esta comunidad salga de aquí gozosa, animada, contenta de haber estado en un tiempo de comunión y adoración verdadera contigo. En el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén.